Les ruego que abran su Biblia en Proverbios, capítulo 4, versículos 13 en adelante. He titulado esta exposición El camino de vida y el de muerte. Y como subtítulo, distinción entre los que andan por uno y los que andan por el otro. Vamos a considerar el segundo párrafo de la segunda unidad de esta segunda sección del capítulo 4. Iremos desde el versículo 13 hasta el versículo 17, hasta el versículo 17. Leamos, por favor, nuevamente esta porción de esta unidad. Leámosla hasta el versículo 19, que es la sección completa. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. La mayoría de los padres, denominados creyentes, desean que sus hijos sean sanos y salvos, pero pocos piensan en instruirles en cuanto tiene que ver con esto. Piensan que es suficiente con lo que sus hijos escuchan de manera general en los cultos de parte de los predicadores. Pasan por alto que sus hijos necesitan instrucción específica, detallada y constante. En este capítulo vemos a un hijo que ya era padre, enseñándonos cómo había procedido su padre con él en su enseñanza, en su educación. Si ustedes han venido siguiendo el capítulo, las lecturas y las exposiciones, notarán que el padre del autor de este capítulo no se limitaba a mostrarle las generalidades de la palabra de Dios. Ustedes, si han seguido cuidadosamente las lecturas y las exposiciones, se darán cuenta que ese padre de las generalidades lo llevaba a lo específico y siempre le daba razones de sus exhortaciones. Versículo 13, notemos ahí. Esto es lo que dice el autor que su padre le decía. Retén el consejo, no lo dejes, porque eso es tu vida. Esta, hermanos, es una exhortación general basada en una instrucción previamente dada sobre un consejo específico muy importante. El término traducido aquí, consejo, es usado para referirse a un castigo correctivo, incluido un reproche. Pero también es usado para referirse a una pena judicial
a una advertencia sobre ciertas consecuencias perjudiciales futuras a causa de alguna conducta contra alguna norma. El término también es usado o era usado para referirse a ciertos principios a los cuales está sujeta la vida en su más valioso sentido. Como pueden notar, el término tiene varias acepciones o diferentes usos. El punto es que hay un consejo, según el texto, hay un consejo al cual está sujeta la vida, según lo que su padre le enseñaba. Hay un consejo al cual la vida está sujeta, y en ese caso la vida de él, de quien está escribiendo, está hablando de cuando era muchacho, cuando estaba bajo la tutoría de su padre. Su padre le había instruido ya en cuanto a tal consejo. Fuera de ese consejo, según la concepción del padre, de su padre, fuera de ese consejo, su vida dejaba de ser vida. Noten la forma en que lo dice. Leamos otra vez el versículo. Retén el consejo, no lo dejes, porque eso es tu vida. ¿Cuál es ese consejo tan importante al cual está sujeta la vida? No únicamente la vida de ese muchacho estaba sujeta a ese consejo, sino que sin duda la vida de todo ser humano. ¿Cuál es ese consejo tan importante al cual está sujeta la vida? De acuerdo al contexto inmediato, ese consejo es equivalente a la senda de los justos mencionada en el versículo 8, opuesto a la vereda de los impíos mencionada en la primera parte del versículo 13 y el camino de los malos mencionado en la segunda parte del versículo 14 y en el versículo 19. Los impíos de la primera parte del versículo 14 y el versículo 19 y los malos de la segunda parte del versículo 14 son el mismo tipo de personas. Este tipo de personas es opuesto a los justos mencionados en el versículo 18. La teología bíblica nos enseña que nadie es justo en sí mismo o por su propia justicia. Es la doctrina bíblica, Romanos 3, versículos 9 al 20. Y nadie es justo en su propia justicia, puesto que la justicia de los hombres a los ojos de Dios y a la luz de su justicia es como trapo de inmundicia. Isaías 64, 6. De manera que, ¿a quiénes entonces está denominando justos el Espíritu Santo en este caso? Si la misma Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Pero aquí el mismo Espíritu Santo está llamando a algunos justos. ¿Será que se contradice la Biblia? En esto, para resolver
esta aparente contradicción, en esto también tenemos que acudir a la teología bíblica para lograr entenderlo. La teología bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, enseña que aquellos a quien Dios mismo llama justos son únicamente quienes por su consejo redentor Él justifica. Esa es la doctrina bíblica. El consejo redentor de Dios decidió que únicamente por la fe en el inocente sacrificado, los injustos pueden ser justificados y hechos justos. Romanos 3, 20 al 30. De manera que ese consejo de vida, llamado también aquí en el capítulo 4, la senda de los justos, opuesto a la vereda de los impíos y al camino de los malos, sin duda es el consejo redentor de Dios. ¿Por qué? Porque fuera del consejo redentor, la existencia humana después de la desobediencia de Adán es en un estado de muerte y su proceder es un camino de perdición. Esa es la teología bíblica. Génesis 17, Romanos 5, 12, Efesios 2, versículos 1 al 4. En contraste, los impíos o los malos son, desde la perspectiva de Dios, son quienes no retienen el consejo, ni andan en la senda de los justos, es decir, son quienes no creen el evangelio ni perseveran en él. Ellos son los impíos y los malos mencionados en el pasaje. Como pueden notar, de acuerdo a esta unidad, la unidad que estamos considerando, su padre, el padre del autor de este capítulo, le enseñó el contraste que hay entre los dos tipos de personas y los dos tipos de vida que caracteriza a cada tipo de persona. Ese fue el trabajo que su padre hizo con él, enseñándole el contraste que hay entre el camino de vida y el camino de muerte, entre las características de la vida de los que andan en un camino y las características de vida que andan en el otro camino. Eso se hace más claro en el transcurso del argumento del pasaje. Consideremos la siguiente exhortación de esta unidad, versículo 14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, era lo que le decía su padre. La anterior exhortación es a que retuviera el consejo de vida, es decir, a que retuviera el evangelio. Esta exhortación, la del versículo 14, es a que no entrara por la vereda de los impíos o el camino de los malos, que es el mismo asunto. No olviden, hermanos, que los términos vereda y camino son sinónimos teológicos del Evangelio. Anoten eso porque cuando lean o estudien Proverbios, eso les va a ayudar. Los términos vereda y camino son sinónimos teológicos del Evangelio. Y como pueden darse cuenta, esta es una exhortación sintética progresiva.
En la primera parte, la exhortación es a que no entre. En la segunda es a que no vaya. Noten la implicación que hay en esto. En una simple lectura, a veces a duras penas percibimos lo que es implícito en el texto. Difícilmente podemos percibir lo que es implícito en el texto. Su padre, de acuerdo a la implicación de lo que él está diciendo en el texto, su padre le había ubicado fuera del camino de impiedad. ¿Por qué afirmamos eso? Porque él le dice, no entres. Él había ubicado a su hijo, que es el que escribió el capítulo 4, fuera del camino de impiedad. Le había puesto en la senda de los justos y lo había encaminado por la senda de los justos. Versículo 11, retrocediendo un poco, el versículo 11, nótenlo ahí. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que su padre le había plantado en el evangelio y le había enseñado a vivir como creyente. No obstante, aún así, ahora que llegaba a la edad en la que tendría que comenzar a decidir bajo su propia responsabilidad, existía la posibilidad que abandonara el consejo de vida que su padre le había enseñado, en el que lo había instruido, y entrara por la vereda de los impíos y se encaminara en su proceder. El padre percibía ese riesgo aún cuando su hijo era muchacho. Esta es la razón de esta sobreinstrucción que su padre le daba, según él mismo está contando, según él mismo está dando testimonio de ello en el capítulo. ¿Notan, hermanos, el proceder que su padre siguió en su educación, de la cual él está dando testimonio? Él, como padre, responsable y obediente al mandato que Dios les había dado por medio de Moisés, según Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, él, como padre, se dedicó a plantarlo en el evangelio y le enseñó a proceder conforme a sus principios y valores. No lo convirtió, pero sí le enseñó a vivir conforme a los principios y valores del evangelio. Luego, cuando ya debía hacerse cargo de sí mismo, le exhortaba a que permaneciera y perseverara en lo que le había enseñado. Pero prevía todavía el riesgo de que su hijo optara por salirse del camino en el que lo había puesto y tomara el camino equivocado. Dice que su padre le decía, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Su padre no lo dejó en un punto neutral. Y aunque sabía que existía la posibilidad que su hijo abandonara el evangelio, su esfuerzo era persuadirlo a que jamás
optara por abandonarlo, por tomar el camino contrario. Algunos padres hacen lo contrario a lo que este padre hacía. Y usted puede saber si es uno de esos padres. Algunos padres en la infancia dejan a sus hijos fuera del camino del Evangelio. Les permiten que anden según el camino de su impío corazón. Cuando ya están para despedirse de los padres, para asumir su vida por su cuenta, les exhortan a que entren por la senda del Evangelio, para entonces las cuerdas de su pecado son mucho más resistentes que en sus primeros años. ¿Notan la diferencia? Si los padres, desde que nacen sus hijos, no trabajan para plantarlos en el Evangelio y enseñarlos a vivir en conformidad con él, es muy improbable que crean el Evangelio y perseveren en él por iniciativa propia cuando sean adultos. Muy improbable. Si los padres durante el tiempo de la infancia no logran persuadir a sus hijos que el Evangelio es la única opción saludable y gloriosa para la vida, sus hijos no querrán abandonar los placeres que el mundo les ofrece cuando ya sean mayores. ¿Notan cuándo debe comenzar el trabajo y hacerse el trabajo? Antes que sean adultos. Quiera Dios que los padres que me escuchan hoy sean a partir de este momento como el padre del autor de este capítulo. Para algunos quizás es ya tarde. Déjala. No pases por ella. Apártate de ella. Pasa. La exhortación de estos versículos revivió en mi memoria un suceso que en el momento no le di importancia alguna. Sucedió al comienzo del año 1980. Los que tienen más de 35 años recordarán algo. Era época de la bonanza marimbera en La Guajira. Tenía 18 años. En esos años, casi todos los días, la prensa publicaba alguna matanza por las peleas entre los carteles de la marihuana. Un conocido de mi familia, que estaba involucrado en el cultivo y tráfico de la marihuana, me propuso el negocio con el argumento de que era fácil y se obtenía mucho dinero. Tal propuesta me pareció interesante, pues me cautivaba la idea de tener dinero y además me cautivaba las aventuras y los riesgos. Tenía unos cultivos de maíz, yuca y plátano en sociedad con uno de mis hermanos mayores y mi padre cuando me hicieron esa propuesta. Fui a mi papá y le dije: papá, hágase cargo de los cultivos porque me voy para La Guajira. Mi padre inclinó su cabeza
Y se quedó un momento en silencio, sin palabras. 2 lágrimas brotaron de sus ojos. Y luego me dijo, con una voz tierna y profunda: hijo, no vaya. Eso es muy peligroso y tal vez nunca lo vuelva a ver. Hoy me conmueve recordar eso, pero en aquel momento lo único que sentí fue mal genio con mi papá porque intentó impedirme. Cuando somos muchachos, tenemos esa actitud. La imagen que esta exhortación trae a la memoria es la imagen de un padre consciente de lo atractivo que es el mundo para los jóvenes, pero también de la malignidad que hay tras sus placeres y comodidades. Mi papá era consciente de los peligros que había allí y por eso se conmovió. La imagen que estos versículos trae a la memoria es la de un padre lleno de amor por su hijo, pero preocupado por sus vulnerabilidades, preocupado por sus vulnerabilidades que hay en su corazón ante las amenazas que hay en el mundo. No era un padre folclórico, no era un padre religioso folclórico. El momento a partir del cual tendría que dejar que su hijo decidiera por sí mismo había llegado. Ese es el cuadro que nos pintan estos versículos. Un padre lleno de amor, pero también un padre consciente de los peligros, de las amenazas que tenía que enfrentar su hijo en el mundo y consciente de sus vulnerabilidades. El momento a partir del cual tendría que dejar que su hijo decidiera por sí mismo había llegado. La incertidumbre de las decisiones que podría tomar su hijo lo tenía con el corazón en la mano. ¿Se imaginan? Las mamás saben más de esto que los papás, sobre todo cuando sus hijos están fuera de casa a tardes horas de la noche. Ellas no pueden dormir hasta que no vean a sus hijos entrar por su casa. Siempre están pensando en los peligros que hay y en la poca experiencia que tienen sus hijos o en lo atrevidos que son frente a esos peligros. Porque uno cuando muchacho no mide consecuencias, solo quiere divertirse, no importa lo que pase alrededor. Al leer estos versículos y considerar lo que dice el autor que su padre le decía, es posible, hermanos, sentir la preocupación casi desesperada de su padre por persuadirle a que permaneciera y perseverara en todo aquello en que le había instruido, a que por ninguna razón eligiera caminar por el camino del mundo. Hermanos, ¿están haciendo eso ustedes con sus hijos? ¿Lo han hecho? Pocos padres son realmente diligentes en esto. Pocos padres son sensibles a los peligros que amenazan a sus hijos y a las vulnerabilidades de ellos ante esas amenazas. Pocos padres lo son. A esta falta de sensibilidad ante las amenazas del mundo y la vulnerabilidad ante esas mismas amenazas, a eso se le añade la falta de aprecio por el Evangelio del Señor Jesucristo por parte de los padres. No les importa
la vida de sus hijos. Los términos o las expresiones: no entres por el camino del mundo, déjalo, apártate de él, pasa. Estas son exhortaciones, o en ellas se denota la preocupación por el alma de su hijo y la persistencia, la desesperada, pero piadosa persistencia en persuadirlo que el mundo no es una opción de vida, es una opción de muerte. Lo sabemos muy bien. Los que se encaminan en él, según lo que dice el autor y lo que le decía su padre más bien, quedan atrapados por sus patrones de conducta. Los patrones de conducta del mundo se les convierte en adicción y obsesión. Versículo 16. Porque no duermen ellos. ¿Quiénes ellos? Los impíos, los que andan por el camino de los malos. No duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Esta es la forma como ese padre le muestra las características de quienes andan en el camino del mundo. Según el versículo 14 y 15, su padre le exhortaba a que no asimilara la conducta de quienes no están en comunión con Dios. Porque a quienes la Biblia llama impíos son aquellos cuantos no están en comunión con Dios. Y que no asimilara la de quienes no se conducen con su prójimo según la ley de Dios. La palabra impíos es una palabra que denota la relación mala o torcida de un individuo con Dios. Y la palabra malos, que está en el mismo versículo, es una palabra que se usa en el texto para referirse a los que se dedican a relacionarse con el prójimo a su propia manera y no según la ley de Dios. En el lenguaje del Nuevo Testamento, los impíos son quienes no andan conforme al evangelio del Señor Jesucristo. Según los versículos 16 y 17, su padre le enseñaba cómo son quienes no viven conforme al consejo de Dios. Los que entran por la vereda de los que no viven en comunión con Dios. Según estos versículos, para quienes no viven en comunión con Dios, la maldad es una adicción, es una obsesión. Si no lo fuera, andaran en el camino del evangelio. Se desvelan cuando sus maldades son frustradas, lo dice el texto. Los impíos se desvelan cuando sus maldades son frustradas. ¿Se ha hallado usted en alguna de esas situaciones? Pierden el sueño cuando no logran enredar a alguien en sus malévolos planes. Son de esas personas que andan buscando cómo sacar provecho de cada persona con quien se relacionan. El mal permea sus pensamientos. La maldad es el sustento de ellos, versículo 17, porque comen pan de maldad y beben vino de robos.
Hermanos, esto no es meramente que se sustentan de actividades delincuenciales ante las leyes ordinarias. Tampoco es que se embriagan con el dinero que obtienen de lo hurtado o hurtando el trabajo del prójimo. No se está refiriendo aquí a atracadores. Cuando leemos estos versículos, lo primero que nos viene a la mente son ellos, pero no se está refiriendo a ellos únicamente, los incluye, claro que sí. Pero un ladrón no necesariamente son los atracadores. Toda persona que no vive conforme a la ley de Dios es un ladrón y roba constantemente. No debemos olvidar que el concepto de maldad de su padre, del padre del autor de este capítulo, no estaba basado en el concepto, en el sistema judicial bajo el que hoy estamos en países como los nuestros. No. El concepto de maldad de ese padre, del padre del autor de este capítulo, estaba basado en la legislación de Dios. No en la legislación de cualquier país, sino en la legislación de Dios. El término que en el versículo se tradujo para robos es un término que se usaba para referirse a todo tipo de ilicitud relacionada con la ley dada por Dios. Por ejemplo, cuando un hebreo dejaba de dar sus ofrendas, las ordenadas por Dios, caía bajo esta ilicitud. Cuando un creyente también deja de dar sus ofrendas, conforme las Escrituras lo mandan, cae bajo esta ilicitud. Lo que este versículo 17 dice, debemos entenderlo a la luz del versículo 16, del versículo anterior. Los dos versículos presentan un contraste sintético o de la misma naturaleza. El contraste es que los malos o los impíos se estresan si no pueden consumar sus pecados y se regocijan cuando los realizan. Esto no es lo que sucede con un creyente, ¿verdad? Un creyente no le sucede eso. Un creyente se angustia cuando peca y se alegra, se goza cuando puede obedecer la ley de Dios. Noten ese contraste que hay. Según el versículo 16, si no lograban sus intereses ilícitos, no podían tener tranquilidad, perdían la compostura. En contraste, su satisfacción es vivir en contra de la ley de Dios. Eso es lo que les complace. Para ellos la ley de Dios es un estorbo, es una carga, es una impertinencia. Según el versículo 17, para los impíos vivir en contra de la ley de Dios les es vital. Les sustenta como la comida y les satisface como el vino. En otras palabras, no hay reproche alguno en el corazón del impío por vivir en contra de la justicia divina. Ellos no experimentan ningún reproche. Es una vida muerta espiritualmente. Los impíos están en un estado
paradójico. ¿Se dan cuenta de ello? Los no creyentes viven en un estado paradójico. ¿Por qué? Porque viven muertos. Eso es una paradoja. Viven muertos. Así es la vida sin el consejo de Dios, versículo 13 del capítulo 4. Fuera de la senda de los justos, así es la vida, versículo 18. Así es la vida en la senda de este mundo, fuera del evangelio del Señor Jesucristo. Es una vida de muerte. Esa no era la vida en la que su padre lo había encaminado y entrenado desde su infancia. Es el testimonio que él está dando. Su padre lo había encaminado en el camino de vida, le había enseñado el camino de vida y lo había entrenado en sus principios y valores. Versículo 11 del mismo capítulo. Esa no es la vida que deseaba, que eligiera ahora que había llegado a ser adulto. A la luz de esta unidad y a la luz de la doctrina bíblica, de la teología bíblica, únicamente hay dos caminos para la travesía de este mundo. De eso tenemos que ser conscientes y concientizar en primer lugar a nuestros hijos, que únicamente hay dos caminos para la travesía en este mundo: el camino de vida y el camino de muerte. Cada persona está andando en uno de estos dos caminos. No hay un tercer camino para hacer la travesía por este mundo, no lo hay. Y usted y yo andamos en uno o en el otro. Todos los padres están encaminando a sus hijos en uno de estos caminos. Todos, sean conscientes o no. Bueno, para encaminar a los hijos en el camino de vida, es imposible encaminarlos de manera inconsciente. Pero para encaminarlos en el camino de muerte, sí se puede hacer de manera inconsciente. ¿Notan la diferencia también? Si usted quiere que su hijo ande por el camino del mundo, que es el camino de muerte, déjelo simplemente, no lo moleste, no se preocupe por educarlo, por enderezarlo, por enseñarle a vivir conforme al evangelio, sino simplemente déjelo que haga lo que él quiere, y eso es suficiente. Pero si quiere que su hijo ande por el camino de vida, que es el camino del evangelio, usted tiene que trabajar duro, durísimo, y no dormirse en los laureles porque le coge ventaja, y tomar en serio las instrucciones dadas por Dios para ello y la disciplina, las herramientas que Dios ha demandado para ello. No se puede andar con pañitos de agua tibia en estos asuntos. Repito, todos los padres están encaminando a sus hijos en uno de estos caminos. ¿En cuál de estos caminos está usted andando? Usted, antes de analizar a sus hijos, ¿en cuál? ¿Ya saben cuál camino está andando usted? Es importante que lo sepa. Pero también es importante que se detenga a pensar
a determinar en cuál senda está encaminando a sus hijos. La senda de la vida, repito, es el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Vive usted conforme al Evangelio? ¿Está enseñando a sus hijos a vivir conforme al Evangelio de Dios? Si usted no vive conforme al Evangelio, no tenga duda que por donde está andando es por el camino de muerte. No tenga duda de eso. Si no está enseñando a sus hijos a vivir conforme al Evangelio, usted, sin darse cuenta, los está encaminando por el camino de la muerte, sin darse cuenta. Aún es tiempo de abandonar el camino de muerte y entrar por la senda de vida. Aún es tiempo de abandonar la vida que es conforme al mundo y de comenzar a vivir conforme al Evangelio del Señor Jesucristo. No es suficiente con que usted se llame cristiano. No es suficiente con que usted se haga miembro de la iglesia si no vive conforme al Evangelio y está encaminando a sus hijos, entrenándolos en los valores y principios del Evangelio. No es suficiente. Usted puede ser miembro de la iglesia y estar andando en el camino de muerte. Usted puede traer a sus hijos cada 8 días al culto y estar encaminándolos en el camino de muerte. Como dije al principio, no es suficiente para sus hijos con lo que escuchan cada 8 días de los predicadores en la iglesia. Si usted no se da a la tarea de enseñarles específicamente el Evangelio, de enseñarles a vivir en cada circunstancia, en cada paso de la vida, si no está haciendo eso, lo está encaminando en el camino de la muerte a sus hijos, a su hijo. ¿Qué tanto usted coge la Biblia y lee con sus hijos? Quizás dice, no, es que ellos todavía no entienden, no saben leer. Precisamente porque el corazón de ellos está más indispuesto para escuchar la palabra de Dios que para escuchar los cuentos de las revistas. Es por eso que debe comenzar mucho más temprano a leer con ellos la palabra de Dios. Si no es capaz de explicarles un texto, por lo menos léala con ellos, que ellos la escuchen. Y aprenda a leer la Biblia con sus hijos de manera detenida, despacio, puntualizada, dramatizada. No quiero decir que hagan obras de teatro, sino que la lea tal como está escrita, teniendo en cuenta su estructura. No se detenga, no desperdicie el tiempo. Pero si puede explicarles las grandes doctrinas, explíqueselas. Si no está en esa capacidad, por lo menos lea con ellos diariamente la Biblia. Satúrelos de Biblia y satúrese de Biblia. Coja la Biblia desde Génesis y léala hasta terminarla, hasta Apocalipsis. Y cuando termine, vuelva y cójala. Y cuando termine, vuelva y léala. Y cuando termine, vuelva y léala con sus hijos. Como dice el pastor Eugenio, Biblia, Biblia y Biblia. Y más Biblia es lo que necesitan nuestros corazones y los corazones de nuestros hijos. Biblia sobre Biblia y más Biblia. Y aprovechen mientras están pequeños.
Si ustedes no logran plantar a sus hijos en el Evangelio antes de los 12 años, sus hijos están en muy alto riesgo de jamás ser cristianos. A no ser que la gracia sobrenatural de Dios intervenga y los salve, como nos ha salvado a muchos de nosotros. Pero el conducto regular establecido por Dios es que los padres saturen a sus hijos del Evangelio, los enseñen a vivir conforme al Evangelio y cuando estén grandes les exhorten, no se salgan de ese camino. Si se salen, les va a ir muy mal. Esas advertencias hay que hacérselas. No hay otro camino, repito, para hacer la travesía de manera saludable y triunfante en este mundo que el Evangelio. No la hay. Nadie saldrá triunfante o glorioso al final del camino si no vive conforme al Evangelio. Nadie. La tarea más grande que tenemos como padres es de enseñar a nuestros hijos a vivir conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como les he dicho en otras ocasiones, si no tienen fuerzas ni recursos, sino únicamente para enseñarles el Evangelio a sus hijos, no hagan más. El problema es que los padres están más afanados porque sus hijos sean ingenieros y hasta científicos o grandes deportistas o artistas, pero no a que sean buenos creyentes. Se preocupan más porque cumplan los trabajos que les exigen en el colegio, que son pérdida de tiempo y dinero y que no sirven para nada. Que aprendan un versículo de memoria y que aprendan a aplicarlo al diario vivir. Tenemos un ejemplo en el padre del autor de este capítulo, cómo trabajó con él y le dio fruto, porque ahora pudo convertir a su hijo en un maestro del Evangelio. Eso es glorioso. Cumplió su tarea y Dios le premió, porque su hijo llegó a ser un maestro de lo que su padre le había enseñado. Qué bueno que nuestros hijos en alguna medida sean maestros de la vida cristiana, maestros del Evangelio. No estoy diciendo teólogos, sino maestros de la vida cristiana. Es diferente ser teólogo a ser maestro de vida cristiana. A veces los teólogos ni saben vivir lo que creen que saben en la cabeza. Conozco a muchos que son teólogos que lo dejan a uno con la boca abierta hablando teología, pero su vida es un desastre. No saben relacionarse con su esposa, con sus hijos, ni siquiera con el prójimo, ni consigo mismo. Y por ende, pues con Dios tampoco, porque quien tiene una buena relación con Dios también tiene una buena relación con su prójimo. ¿Es así o no es así? El fruto de una buena comunión con Dios se ve en una buena comunión con las personas que le rodean. Por eso digo, debemos ser maestros de la vida en Cristo, aunque no seamos teólogos. Y la verdad, los verdaderos teólogos no son los que acumulan información teológica en la cabeza, sino los que viven lo que van aprendiendo diariamente. Esos son teólogos verdaderos, teólogos prácticos, teólogos vivenciales, no teóricos. Los otros más bien debería ponérsele el nombre de teolocos en lugar de teólogos, porque están perdidos. Están desubicados con su conocimiento.
Hermanos, tengamos en cuenta estas exhortaciones. Son pertinentes. ¿Alguien puede decir que no las necesita? La vida de nuestros hijos, la salud espiritual de nuestros hijos y su destino eterno, en cierto modo, Dios lo puso en nuestras manos, en las manos de los padres. De nadie más, como lo he dicho en otra ocasión, nos pedirá más cuenta Dios que de nuestros propios hijos. Incluso Dios nos pedirá cuentas primero de nuestros hijos y después de nuestra esposa. Y después de los demás. Y de lo que hemos hecho con ellos. Oremos. Bendito Señor, otra vez tu palabra expuesta a nuestros oídos, abierta ante nuestros ojos. Una vez más somos responsables de haberla oído. Una vez más somos sin excusa ante ti, oh Dios, ante tu santa y absoluta justicia. Pedimos el socorro de tu Espíritu Santo para, además de entenderla, aplicarla a nuestra vida. Que tu palabra sea nuestra pasión, para que podamos glorificar tu nombre y pastorear a nuestros hijos, a nuestra familia, enseñándoles a vivir conforme a tu santa voluntad. Señor, socorre a tu iglesia. Socorre a los padres de esta iglesia, a las madres, a todos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a asegurarnos que andemos por el camino de la vida que nos has trazado en Cristo. Tu santo evangelio, el único camino saludable y glorioso para pasar por este mundo. Líbranos, Señor, de andar en el camino del mundo. Guárdanos, manténnos en tu camino. Es nuestra necesidad. Tal vez no seamos conscientes de ella en la medida suficiente. Por eso te rogamos que nos hagas conscientes de ello, que pongas carga en nuestros hombros, en nuestros corazones, por el Evangelio, por andar en él. Que nuestros corazones no estén satisfechos, Señor, cuando no obramos conforme al Evangelio. Libra nuestra vida de la impiedad que aún se esconde en nosotros y concédenos ayudar a nuestros hijos a librarse de ella también. Necesitamos ser diligentes, ser constantes, persistentes para cumplir esta gran tarea que nos has encomendado. Socórrenos, oh Dios, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.